hermano tocó el tema del papel de la mujer en la obra de Dios. Y también habló un poco sobre la mujer como esposa en el hogar. Y hubo una parte que el hermano tocó que tradujo en griego, cuando Pablo dice: quiero que la mujer calle y no permito que la mujer hable en la congregación. Un texto que ha sido muy interpretado de forma negativa y ha llegado a los extremos, donde existen congregaciones donde el papel de la mujer prácticamente es nulo. Luego, lo que en sí Pablo quiere decir en base al desorden que venía, que no quería problemas y desórdenes de la mujer en la congregación. De hecho, Felipe, como se enseñó ayer, tenía 4 hijas que era profetisa y ellas profetizaban en la congregación. Pero aparte de eso, cuando el Espíritu Santo cayó en el mes de junio y en el día del Pentecostés, el apóstol Pedro toma Joel 2:28 y dice que es la profecía que está dada para los últimos tiempos. Allí se dio comienzo, y que el Espíritu Santo caería sobre hombres y mujeres jóvenes, derramaría su espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarían. La palabra profetizar allí en el hebreo se traduce predicarían mensajes escatológicos, hablándose de esa manera que para el tiempo del fin Dios armaría una generación de jóvenes, tanto hombres como mujeres, para lanzar una ofensiva de mensajes bíblicos sobre la humanidad. Y se estableció que el papel de la mujer es no solamente bueno en la iglesia, sino importante, muy importante. Y por último, se habló de Tabita, que para que una persona sirva en el altar no tiene que estar, perdón, al Señor no tiene que estar en el altar. Hay personas que son muy agresivas bajo el altar, sirviendo a Dios, ganando almas, trabajando arduamente por amor a la obra, y nos da una lección que para predicar el Evangelio el púlpito es amplio, lo podemos levantar en el parque, en calles, en caminos, en barriadas, en zona indígena, donde quiera que nosotros vayamos a predicar. No se circunscribe a un punto específico. Quien tiene ministerio lo desarrolla donde quiera que vaya. Bien, hoy el hermano Queruso va a tocar sobre el tema de los jóvenes en la obra, la vida de los jóvenes, porque últimamente en las congregaciones, cuando se habla de jóvenes, se le da a veces una prioridad a ellos desmedida. Debe ser comedida conforme a la Biblia, pero sí deben de saber, como dice Jeremías: porque arma de guerra me son ustedes en mis manos, dice el Señor. La juventud bien guiada y bien dirigida en obediencia a la palabra es una arma fuerte de guerra en la iglesia. Los jóvenes sueñan, los jóvenes avanzan, los jóvenes no se cansan. Ya los adultos están un poco agotados y los jóvenes son la generación de relevo que Dios tiene a nuestras espaldas. La generación de relevo de los jóvenes son los niños. Jesús enseñó acerca de Juan habló acerca de Cristo. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Llega un día en que ya nosotros empezamos a menguar, y en estos momentos sabemos que nosotros estamos menguando, para dar paso a una nueva generación que tiene que estar bien formada en el camino de la fe, bien disciplinada. Por eso nos mantenemos siempre bajo la línea de respeto en la casa de Dios: no conversar, no levantar innecesariamente, no contestar teléfono. Basado en Levítico 19:30, tendréis respeto por mi santuario. Amén. Venga, Queruso, por favor. Le dejamos a ustedes con el hermano que nos trae el mensaje de la palabra hoy, y mañana, en la mañana, estará con nosotros nuevamente. El Señor le bendiga, varón. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Aleluya. ¿Qué puede hacer Dios con los jóvenes en este tiempo? Es la temática de la conferencia y el mensaje que vamos a tocar hoy. ¿Qué puede hacer Dios con los jóvenes en este tiempo? Pero la pregunta preponderante sería, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano los jóvenes. Bueno, yo usted levantaría mi mano, yo fuera ustedes todos los que están aquí, las 50, 60 personas levantaría, o las 80 personas que hay aquí levantarían mi mano. ¿Por qué?
porque aunque este mensaje tiene que ver con la juventud, preponderantemente también va identificado para cada persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se enfatiza para todo, desde el niño hasta el adulto. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no tiene características de edad, de tiempo, ni espacio. La palabra es espíritu. Y como la palabra es espíritu, tiene trascendencia desde un niño hasta un adulto. De hecho, ya el profeta decía, en mi embrión vieron tus ojos. Da a entender que ya el Espíritu de Dios estaba haciendo el trabajo específico desde el vientre de la madre. Entonces la palabra de Dios es desde niño hasta adulto. Es decir, el espíritu de una persona siempre tiene que estar joven. Presto, siempre, total. Amén. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes qué Dios puede hacer, con los jóvenes. Y hoy vamos a enfocar varios puntos de jóvenes dignos de imitación, jóvenes dignos de imitación. Y para ello yo quisiera que abriera sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 4:12. A mí me gusta siempre usar el contexto, y los que tienen allí apuntes sería importante también que lo tengan. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algunas características importantes, pero también enfocadas a la iglesia. Voy a utilizar a los jóvenes como excusa, ¿ok? Pero voy a enfocar mi mensaje también a la iglesia, porque la iglesia también necesita desarrollar un espíritu de generación de relevo, un espíritu generacional, y para ello son los jóvenes. Pero importante para ustedes desearle una muy cordial bienvenida. Ok, bienvenidos a todos, hermanos. Amén. Quiero que sepa que no está aquí perdiendo el tiempo. Los que vinieron invitados por primera vez o los que están invitados, no sé, levanten su mano. Yo creo que todos ya, sí, ok, pero los que ya son de la casa, bienvenidos. Para mí es un placer, un gozo compartir con ustedes, ok, este tema. Y quiero hablar de jóvenes dignos de imitación, bajo el concepto, ¿qué Dios puede hacer? ¿Qué Dios puede hacer con la juventud del siglo XXI? Porque claro, durante todo el trayecto de la Biblia hemos visto jóvenes que le sirvieron a Dios. Sin embargo, estamos en el siglo XXI y necesitamos saber de igual manera cómo Dios pudo haber trabajado con estos jóvenes del Antiguo Oriente o del tiempo de Israel, y procedentemente también bajo el tiempo de la iglesia primitiva. Estamos hablando de 2022 años atrás. Y hoy en día, ¿qué Dios puede hacer con la juventud si se pone en las manos de Dios? Si nos ponemos en las manos de Dios. Y es preponderante que entendamos algunas cosas acerca de esto, porque muchos toman en cuenta no toman en serio la juventud. Muchos no toman en serio la juventud. Y hay jóvenes, por ejemplo, son jóvenes una sola vez y tienen que probar pronto el proceso de crecimiento, porque todo joven necesita crecer, todo joven necesita desarrollarse, todo joven necesita madurar, ¿ok? Pero también es importante que a nosotros nos conviene recordar los ejemplos bíblicos. En la Biblia podemos encontrar el enfoque de cómo un joven puede ser ejemplo de imitación, y esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Y cómo Dios trabajó y logró el éxito, o ellos lograron éxito por medio del poder de Dios y por medio de la palabra. Entonces, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 es importante. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 en la Biblia de las Américas. ¿Y por qué utilicé la Biblia de las Américas? Porque la Biblia de las Américas le quita un término que aparece allí. En su Biblia debe aparecer 5 palabras, 6 palabras, y ahí le quita una que es espíritu. Vamos a leer. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, miren la coma ahí. Antes, eso es un énfasis. Antes, sé ejemplo. Ahí la palabra ejemplo es un término que tiene que ver con modelar, con modelo.
alguien que ejemplifica, alguien que demuestra un estilo de vida. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver a continuación. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Ahí en conducta, después de conducta, en la Biblia de usted debe decir espíritu. O después de amor debe estar espíritu, ¿verdad? En su Biblia está, ¿verdad? La Reina Valera. Ok, lo que manejamos varias versiones. Aquí la versión de las Américas, que es una de las versiones que fue traída del texto crítico, la crítica textual, que es más avanzada que el texto Receptus. Bueno, el texto Receptus es el texto adquirido, el texto recibido, donde viene la Reina Valera de 1960, que fue traducida en el Nuevo Testamento por Erasmo, ¿ok? Tradujo del griego del latín al griego, el Nuevo Testamento, el primero. Y ahora se fueron encontrando varios manuscritos en el cual salió a relucir la crítica textual. Es ahí donde viene la versión de las Américas, viene la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, también está la nueva traducción viviente, también está la nueva versión internacional, ¿ok? Pero mucha gente, ya los que hemos crecido en la iglesia, usamos todavía la Reina Valera como algo que llegó y cayó del cielo. Como algo que cayó del cielo y nos lo puso ahí y es sagrado. No queremos usar otro tipo de versión. Pero esta es una de las versiones que agarra el griego, lo extrae y saca a relucir realmente un énfasis más claro para que podamos entenderlo. Entonces miren lo que dice allí. ¿Ok? No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Uno, en palabra. Vamos a explicar esta característica. ¿Cómo podemos ser ejemplo en palabra? ¿Cómo podemos ser ejemplo en conducta? ¿Qué significa conducirse en la iglesia, en la casa de Dios? ¿O qué significa conducirse un cristiano, un joven, no solamente en la iglesia, sino afuera o en el lugar donde nadie te ve? Porque el problema de nosotros es que queremos ser cristianos en la iglesia, queremos ser santos en la iglesia. Muchos jóvenes quieren ser transparentes en la iglesia, en el entorno, en la congregación. No digo iglesia porque congregación es donde estamos ahora mismo. Porque la iglesia es cada uno de ustedes, el cuerpo de Cristo. El cuerpo místico de Cristo es la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia no está en un local, se reúne en un local. Esto es un local. Esto no es iglesia. Iglesia es lo que vienen a adorar en el local. Y cada uno de ustedes como iglesia, usted a donde va tiene que transmitir conducta de lo que usted ha recibido en la iglesia cuando está reunido. Cuando uno está reunido como iglesia, uno adquiere ejemplo de creyente en palabra. Conducta, voy a explicarlo. Amor, vamos a hablar qué tipo de amor habla allí en el griego, pero también aparece la palabra espíritu. Yo la voy a utilizar también, pero en la versión original no aparece la palabra espíritu. En las Biblias de las nuevas traducciones no aparece espíritu, porque los manuscritos antiguos no aparece. Pero sí hay una explicación teológica. Vamos a explicar. Fe, vamos a hablar qué tipo de fe habla allí. ¿Qué tipo de fe necesitan los jóvenes? ¿Qué tipo de fe necesita la iglesia? Porque en la Biblia se habla varios tipos de fe, aunque la misma palabra significa lo mismo en griego, pistis. Pero vamos a explicar de qué fe habla aquí, en este contexto, y habla de pureza. Pureza, cómo Dios necesita que hayan jóvenes puros. La pureza es muy importante, es preponderante. Pero escuche esto, antes de yo identificar estos 6 puntos, quisiera hablarle de qué es lo que el apóstol está diciéndole a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo venía de una tradición hebrea, judía. Timoteo tenía a 2 personas importantes, cosa que no ocurre en mucha juventud hoy en día. No tienen tutores. Parece que hay jóvenes que andan desenfrenados, parece que hay jóvenes que andan a la merced del desenfreno, valga la redundancia, pero no tienen tutores como lo tuvo Timoteo, a Loida y a Eunice, la madre y la abuela. Es decir, todo judío necesitaba conocer la ley. Timoteo venía desde pequeño conociendo la ley, ¿ok? Todos estos mandamientos importantes
él lo tenía en práctica y por eso Pablo lo visualiza, Pablo lo ve, Pablo lo escoge, Pablo lo hace discípulo, porque Pablo había identificado en Timoteo una persona o un joven totalmente con características para llevar la obra de Dios. Es como Dios espera de muchos de nosotros hoy en día. Sin embargo, Timoteo estaba en un contexto grecorromano. Estaba ahí en ese momento, estaba el entorno de Éfeso. Pablo le está hablando a un hombre, a un joven que está en un contexto totalmente pagano. ¿Ok? Porque en Éfeso se adoraba a la diosa Diana. En Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, pero en Éfeso también se practicaba mucha idolatría. Estaban los gnósticos. Yo creo que ayer les hablé algo de eso, acerca de aquellos que tenían un pensamiento extralimitado y ponían la gnosis o el ginosco o la psiquis por encima de la razón. Y ellos decían que mientras más conocimiento tenía, podía llegar a ser Dios o dioses. Y este era el problema con el cual Éfeso estaba peleando y discutiendo. Y usted ve también que en Apocalipsis, el apóstol Juan, escribiendo o recibiendo la revelación, él dice que esta iglesia de Éfeso o de Efesios había dejado su primer amor. Había dejado su primer amor, ya no estaba haciendo las primeras obras de antes, y por ende, era la importancia en la cual Pablo le estaba escribiendo o le estaba diciendo a Timoteo: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. ¿Ok? Pero en ese contexto, antes de eso, el apóstol Pablo está mencionando algunas cosas importantes, ¿ok? Que para poder llegar a esto, Timoteo tenía que saber. Por ejemplo, en el versículo 6, él está diciendo: esto enseña a los hermanos y serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Esto enseña, ¿ok? ¿Qué tenía que enseñar él? Él tenía que enseñar el consejo de Dios. Él tenía que enseñar lo que dice el versículo, del versículo 1 al versículo 4, que en los postreros tiempos habrían espíritus engañadores y doctrinas de demonios que se iban a infiltrar en la iglesia. Es decir, ¿cuál es la importancia de Pablo escribirle esto a Timoteo? Es que en ese entorno habían personas que se estaban inmiscuyendo en la iglesia, trayendo espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y el apóstol Juan también habla acerca de eso. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Así que usted no se extrañe que en la iglesia hayan jóvenes que entren con gran ímpetu y luego se deshacen totalmente y se van al mundo. ¿Saben por qué? Porque nunca fueron de nosotros. Porque la única manera de saber quiénes son de nosotros es probándolo con la doctrina de Dios. La única manera de demostrar quiénes realmente van a ser jóvenes dignos de imitación son aquellos que aman la palabra de Dios. Son aquellos que aman la doctrina de Dios. Y cuando se habla acerca de esto, son temas bastante fuertes. Y para jóvenes en este tiempo, de repente, algunos dirán: vamos a hablar de los jóvenes, vamos a hablar de Daddy Yankee, vamos a hablar de reggaetón, vamos a hablar de lo urbano, vamos a hablar de la conversión, entre comillas, de Farruko, etcétera. Y vamos a hablar de tantas tonterías, pero realmente donde no hay doctrina, no hay fundamento. Donde no hay palabra de Dios, no hay fundamento. Y ya yo le dije anteriormente, la palabra o la doctrina tiene que estar enfatizada desde joven, desde niño hasta adulto. Y eso es lo que Pablo estaba impregnando en Timoteo, porque él venía con una enseñanza desde joven, su madre y su abuela. Pero había un problema, un joven, una persona tan joven dirigiendo una iglesia. Prácticamente Timoteo se estaba convirtiendo en un predicador, en un pastor. Dicen algunos que un evangelista, pero Pablo le dice a Timoteo que él establezca ancianos en el capítulo 3, el capítulo anterior. Y ahí usted puede ver que un joven de esta índole, como Timoteo, solamente tenía 30 años. Algunos dicen que 38. Pero Timoteo, siendo joven, porque recuerden, desde un año hasta los 18, un judío o un hebreo eran considerados como un niño. Desde un año hasta 18.
Desde 18 hasta 40 era considerado un joven. No es como nosotros, a los 18 años ya saca cédula y ya eres considerado como un joven adulto. Sin embargo, en el pueblo de Israel, a los 18 años todavía era un niño. A los 40, vamos a poner 39, era considerado un joven. Así que Timoteo podía tener aproximadamente de 30 a 38 años, por ahí. Pero de 40 hasta la muerte ya era un adulto. Ese era el pensamiento hebreo, judío. Desde los 40 años en adelante, no podía ejercer un ministerio una persona menor de 40 años y tener un cargo como pastor. Aquí en este tiempo a cualquier pelagato, y disculpen el término, se pone como pastor. A un joven acabado de convertir, abre una iglesia en una esquina y ya lo ponen como pastor, ya le llaman pastor. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que nutrirte de la doctrina. Para poder ejercer esto, para poder llegar a este contenido, necesitas nutrirte de la palabra de Dios. Entonces todo joven necesita saber que para tener y ser dignos de imitación o ser dignos de imitación a los demás, necesitan tener estas características. Y estoy hablando del contexto porque necesitamos, escuche bien, necesitamos jóvenes, ¿ok? Y cuando digo jóvenes, usted como iglesia también adáptelo a usted, ¿ok? A toda la iglesia necesitamos que sean ejemplares, ¿ok? Entonces aquí hay una discusión de doctrina, ¿ok? Y Pablo necesitaba que para llegar acá al versículo 12 y llegar a ese cometido, Timoteo necesitaba saber, o nosotros como lectores necesitamos saber que hay cosas que estaban pasando en Éfeso. ¿Y cuál era uno de los problemas? La doctrina, la enseñanza, los espíritus engañadores, los falsos maestros, los falsos profetas. Es más fácil engañar a un joven que no conoce la palabra de Dios y que sea engañado por falsos profetas. Pero cuando hay un joven que está capacitado y está lleno de la palabra, como Timoteo, es muy difícil que lo engañe. ¿De cuál era la importancia aquí? Que él necesitaba saber que tenía enemigos alrededor, ¿ok? Para llegar a ese cometido. Entonces, cuando llegamos al versículo 12, ¿ok? Después de todo lo que está diciendo aquí, espíritus engañadores, doctrina de demonios, habrán gente que prohibirán casarse, de comer ciertos alimentos, ¿ok? Eso es la práctica del celibato y alguna cosa. Miren, un joven como Timoteo ya estaba tratando casos tan relevantes y tan profundos como esto, que da a entender que nosotros los jóvenes, hermanos, nosotros los jóvenes, los que estamos aquí, tenemos que tomar el ejemplo de Timoteo. Sí podemos llegar a un conocimiento pleno de la palabra. Sí podemos llegar a ser jóvenes dignos de imitación para poder no solamente demostrar conocimiento, sino ponerlo en práctica en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta. Entonces, es importante que entendamos algunas características de lo que está diciendo aquí. Cuando dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Así como estos falsos maestros estaban alrededor, que yo me imagino que le estaban menospreciando a Timoteo por ser joven, Pablo le dice a él, no te dejes impresionar, no te dejes minimizar, no dejes que nadie menosprecie. Y la palabra menospreciar allí implica a alguien que trata de hacer o poner en ridículo a su oponente. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Y yo vengo a decir en esta noche a los jóvenes de esta congregación, ok, los que están dispuestos a llevar el evangelio, la predicación o equiparse y prepararse para predicar, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Esta es una palabra de ánimo para Timoteo. Este es un estímulo para Timoteo. Esta es una manera de hacer que un joven que ama la palabra de Dios se mantenga firme en lo que está creyendo. Y si hay una cosa, hermano, que hace que un joven permanezca en la fe, es su convicción en la palabra. Es la convicción en la palabra, no es las emociones, no son los saltos, no es el brinco, ¿ok? Sino es la convicción en la palabra.
Y Timoteo estaba preparándose para contrarrestar a los falsos maestros que habían en Éfeso. ¿Qué le parece? Muchos de nosotros queremos predicar, muchos de los jóvenes en este tiempo simplemente quieren servir a Dios para de repente ser usados en la iglesia, pero no saben que el servicio de la obra de Dios denota también tener características y estar firme, porque van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, van a venir aflicciones, pero si estamos firmes en la palabra de Dios, no hay nada ni nadie que nos pueda quitar del propósito de Dios. Aleluya. Entonces miren esto, cuando dice que nadie menosprecie tu juventud, yo quería explicarle algunas características. Por ejemplo, el término palabra allí, ¿qué significa? ¿Ok? Pero antes de eso es importante que entendamos lo que dice 2 Timoteo capítulo 3:14, cuando dice persiste en lo que has aprendido en el hogar. Persiste. ¿Cómo podemos entender a un joven que sea digno de imitación? Cuando persistimos, cuando hay persistencia. ¿Qué significa la palabra persistencia? Estar allí, estar continuamente aferrado a lo que conoces. Persiste implica mantenerse en la doctrina. Persiste significa o denota alguien que nada lo mueve. Persiste es alguien que aunque venga tribulaciones, aflicciones, que aunque vengan pruebas, que aunque venga cualquier tipo de dificultad, se mantiene firme. Persiste, diga, persiste. Esa palabra persistir es muy importante en este capítulo 3, porque en primera Timoteo, recuerden, segunda y primera son cartas pastorales. Esas son cartas pastorales. Y Timoteo se está preparando para formar pastores. ¿Qué le parece? Un joven se está preparando para formar pastores en Éfeso. Eso pasó igual con Tito en el capítulo 1. A Tito también de igual manera. Tito estaba en Creta, Timoteo estaba en Éfeso. Y el apóstol Pablo utiliza jóvenes para formar pastores. ¿Qué le parece a usted, hermano? Entonces, no menosprecies tu juventud, porque tú no sabes el potencial que tú tienes. La importancia, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes un potencial. Y hay jóvenes que no saben el potencial que tienen para Dios. ¿Por qué no lo descubren? Porque no nos metemos en la palabra, porque no se profundizan en la palabra. Entonces, lo que aprendiste en el hogar, Timoteo lo aprendió en el hogar, ¿ok? De Loida y Eunice lo aprendió en el hogar. No hay mejor cosa que un cristiano que haya nacido en el evangelio, hermano. O usted una mujer que es cristiana, usted padre que tiene a hijos. No hay mejor educación que la de la palabra de Dios. Escuche, hoy en día hay jóvenes que quieren ser abogados. No está mal. Hay jóvenes que quieren ser licenciados. Hay jóvenes que quieren ser médicos, doctores. No está mal. Pero hay padres que en vez, cristianos, estoy hablando de padres cristianos, que en vez de procurar educar a sus hijos en la palabra, ¿ok?, dejan desapercibido al final y los hijos escogen su camino. ¿Por qué? Porque el padre le inculcó todo tipo de enseñanza, menos en la que debería estar. Por eso dice el proverbio, instruye al niño en su camino, pero no habla del camino de la palabra de Dios. Esa palabra camino allí implica en su conducta. Instruye al niño en su conducta, o sea, en la que debería estar por la edad. Ahora, nosotros como padres cristianos vamos a educarlo, ¿qué? En la palabra de Dios. Pero ¿en cuál camino? En el que debería estar. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Esto es mentira de que no, que mi hijo se desvió, no, que él nació en el evangelio, no, que él creció. Algo ocurrió en los padres. ¿Sabe por qué? Porque cuando no persistimos en lo que hemos aprendido, entonces, ¿qué pasa? Perdemos el enfoque espiritual. Y la mejor manera de hacer un joven digno de imitación es inducirlo en la palabra de Dios. Hermano, dígale a su niño, mira, hay padres que dicen, tú vas a ser un presidente, tú vas a hacer esto. Y poco he escuchado, escuche bien, a un padre decir, tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser maestro. Porque parece que ser pastor, hermano, escuche bien, ser pastor es como algo denigrante.
Porque el ejemplo de la sociedad hoy en día, a los que servimos a Dios, es como algo menos que un abogado, menos que un licenciado. Y no estoy diciendo que no podemos llegar a ese nivel como predicadores. Nosotros estudiamos, nosotros nos capacitamos académicamente. Sin embargo, la preparación espiritual está por encima de cualquier preparación terrenal. ¿Saben por qué? Porque esta nos va a llevar a la vida eterna, hermano. Nos va a llegar al cielo. Pero la preparación terrenal y secular, si no tiene a Cristo, de nada sirve. De nada sirve. Y esto es la cosa que hay que enseñarle a los jóvenes. Persistir en lo que han aprendido. O sea, indaga, descubre, investiga, profundiza, persiste, implica esto. Entonces, ser responsable de hacer todas las cosas que corresponden, estudiar en la casa, jóvenes en la casa, porque esto también tiene que ver con la manera de conducta. ¿Saben? Jóvenes dignos de imitación no solamente demuestran en la iglesia lo que son, sino en su casa también. Donde vaya, en la universidad, en el colegio. Tú no es que aquí tienes una máscara y cuando sales de aquí eres otra cosa. Y hay jóvenes que sí lo hacen. Aquí somos algo y cuando sales de la iglesia eres irreconocible. Una vez vieron a uno en un bus tocando así con un cuara, decimos cuara aquí en Panamá, de que siembra un palo, que sea de mamey, que sea de mamey. Y llega un hermano, un diácono de la iglesia y va pasando y lo ve y dice que, y le toca la espalda, joven, oiga. Y el joven que, Cristo me dijo que venía otra vez, que... Porque cuando no hay identidad, cuando no se persiste en lo que has aprendido, porque esto también es culpa de los padres. Porque cuando un padre enseña bien, escuche bien, cuando un padre enseña bien a que debe persistir, el joven va a mantenerse responsable de hacer su parte en todo lado, donde vaya. Yo puse ejemplos como cocina, aseo, carro, estudiar, etcétera. Pero sobre todo, lo que se ha aprendido respecto a la palabra de Dios. Es lo más importante, es lo más preponderante. Entonces es importante que lo entendamos. Aprender, el ejemplo, bueno, ahora voy a hablarle de estos ejemplos de estos jóvenes. Sin embargo, acá quiero explicar por qué le dijo sé ejemplo en palabra. ¿Ok? ¿Por qué en palabra? Cuando dice sé ejemplo a los creyentes en palabra. Ahí el término griego es la palabra logos. ¿Ok? Voy a ponerlo ahí. Voy a ponerlo aquí. Aquí. Esta palabra, este término palabra, es la palabra ahí en griego, se puede usar el término logo, que significa un discurso, que significa un decreto, un escrito, ¿ok? O una conversación. ¿Qué implica esto? Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo en lo que hablas. ¿Y cómo nosotros podemos lograr tener jóvenes dignos de imitación? Cuando aprenden a hablar como Dios quiere. Este es un gran problema porque hoy en día los jóvenes quieren danzar, quieren saltar, quieren hacer coreografía, quieren hacer tantas cosas y en la manera de hablar no se le conoce como cristiano. No me van a invitar más. El término palabra ahí se puede utilizar para un escrito, logos, pero también para un dicho, un decir, porque también está la palabra rema, que la palabra rema significa algo decretado o algo dado para un momento determinado. Pero esa palabra allí, logo, cuando le dice ser ejemplo en palabra, él está diciendo tú tienes que ser ejemplo de lo que has aprendido, tienes que hablarlo. Y el problema está en que habemos personas que aprendemos de la palabra, que estamos día a día en la iglesia y no hablamos la palabra de Dios. Lo que queremos es hablar palabras soeces. Cristianos hablando palabras corrompidas, hermano, corruptas. Cristianos y jóvenes hablando en el lenguaje de los jóvenes que están en el mundo. ¿Qué sopa? ¿Qué lo que es? ¿Cuál es la onda? Etcétera, etcétera. Sin embargo, ay, tú no eres el que estabas en la iglesia cantando, saltando y brincando. Tú no eres el que estaba haciendo drama. ¿Qué está pasando? Oye, mírala cómo habla. Oye, ¿qué tal? ¿Saben por qué? Porque no hay ejemplo en palabra. Y eso ahí en palabra implica no solamente lo que se dice, sino lo que se hace. Porque el logos también habla de Cristo.
Recuerden que dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo. La palabra logos allí, Cristo la utiliza. ¿Qué da a entender aquí? Que lo que nosotros hablamos, ejemplo en palabras, es hablar de Cristo. Hablar lo que Cristo habló. Hablar lo que hemos aprendido de la palabra. Ser ejemplo en palabras. Ahora, eso implica lo que conversamos en nuestra vida cotidiana, pero también eso habla de lo que hemos recibido de Dios. Pero el que no ha recibido de Dios no puede dar nada. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, lo que hablamos siempre es versículo bíblico, palabra de Dios, palabra de ánimo, palabra de aliento. Siempre andamos hablando la palabra. ¿Por qué? Porque hemos recibido lo que hemos aprendido, lo estamos transmitiendo. Somos ejemplo en palabra. Diga, palabra. Entonces, ¿cómo podemos ser jóvenes dignos de imitación? Hablando palabra de Dios. Siendo ejemplo en palabra. Que cuando los jóvenes allá afuera te vean siempre hablando la palabra de Dios. Que cuando estés en la universidad, aquí vamos a hablar, vamos a resolver el problema, vamos a tratar de buscar las mejores notas, pero cuando me escuchen hablando siempre hay una palabra sazonada con sal. ¿Qué implica esto? Palabra de Dios en nuestra boca. Hoy en día necesitamos una sociedad, en esta sociedad, jóvenes que estén llenos de la palabra de Dios. Que sean ejemplo en palabra, pero lo más importante es qué tipo de palabra estás utilizando tú en tu boca. ¿Qué tipo de palabra estás hablando a tus amigos? ¿Qué tipo de palabra estamos llevándole a la gente? Entonces, cuando nosotros somos dignos de imitación, hablamos como Cristo. Cuando somos dignos de imitación, hablamos como los apóstoles. Cuando somos dignos de imitación, hablamos como alguien que está transformado por la palabra. Gloria a Dios. Entonces, los jóvenes que van a ser dignos de imitación en este siglo XXI, en la iglesia, el gran yo soy, son jóvenes que van a hablar palabra de Dios, como su pastor. Aleluya. Jóvenes que van a estar llenos de la palabra para poder entonces ser dignos de imitación. Pero miren esto, no solamente dice ser ejemplo en palabra, dice también ser ejemplo ¿qué? En conducta. Conducta. Diga conmigo, conducta. Y esta palabra conducta en el griego es una persona que lo que aprende lo transmite. La conducta es la manera de vivir. La conducta es la manera de enfocarnos al mundo. Un cristiano no se conoce, escuche esto, un cristiano no se conoce, un joven cristiano no se conoce solamente porque la mamá va a la iglesia, el papá va a la iglesia y los domingos estoy en la iglesia. No, se reconoce por mi estilo de conducta. Entonces, la conducta, Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que saber conducirte en la casa de Dios. De hecho, ahí mismo en un texto le dice, para que aprenda a conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y como nosotros ya conocemos la palabra, tenemos que tener un estilo de vida. Jóvenes imitadores tienen un estilo de conducta. La palabra conducta allí es la manera, valga la redundancia, de conducirse y andar. Y ahí precisamente es lo que dice Juan, el que quiere vivir o que quiere ser como Cristo debe andar como él anduvo. La conducta nada más y nada menos se aplica a ser ejemplo de una vida firme, de una vida piadosa, que debe andar como Cristo anduvo. ¿Cuál es el ejemplo, hermano? Pablo, por eso miren lo que dijo Pablo a Timoteo, le dijo, sed imitadores, a los corintios, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso es conducta. La palabra conducta tiene que ver con imitar también, la manera de ver en otro, ¿ok? Conducirse. Un padre a un niño le enseña cómo conducirse. Un padre a un niño le enseña cómo respetar a los adultos. Es una manera, cuando ese niño está en la calle, él recuerda lo que su mamá le dijo o su papá le dijo. ¿Por qué? Porque la conducta va en lo que tú aprendes. Sin embargo, aquí está hablando el apóstol Pablo en su manera de andar, porque Timoteo era un judío que tenía una educación rabínica, tenía una educación de la ley. Timoteo tenía todas las características para ser un joven digno de imitación. Ahora, un joven que está en Éfeso,
donde hay tanto pecado, donde hay tanta maldad, donde se adora a la diosa Diana, pero allí hay un joven diferente, aleluya. Hay un joven que tiene una conducta diferente a los demás. Lo que Pablo está diciendo, yo quiero que tú seas diferente a los demás. Para que tú seas un gran hombre de Dios, necesitas tener un estilo de conducta. Para nosotros ser verdaderos cristianos, tenemos que mantener y desarrollar un estilo de conducta. Para ser jóvenes, dignos de imitación, necesitamos desarrollar un estilo de conducta. Entonces, la conducta tiene que ver en todo nuestro ámbito de vivir, nuestra manera piadosa, pero también debemos, ¿cuál es el objetivo de esa conducta? Cristo. El mejor ejemplo es Cristo. Miren, cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El problema hoy en día es que a muchos en las iglesias se le enseña a imitar al pastor, se le enseña a imitar al cantante tal, se le enseña a imitar al predicador tal, pero no saben que cuando ese predicador cae y resbala, no puede tener un estilo de vida digno de imitación. Por eso Pablo dice, de mí como yo de Cristo. De mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo está enseñando a que ellos vayan a Cristo. Y como Pablo está lleno de la palabra, él puede decir, yo sé que me pueden imitar a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocado en Cristo. Ahora, ¿qué pastor en este tiempo puede decir eso? ¿Algún joven? ¿Qué líder de joven le puede decir a uno, imítame a mí? Ese joven va a decir, estás loco. ¿Ah? Los líderes de jóvenes de este tiempo, que se paren adelante y digan, ¿cuántos aquí se atreven a imitarme? Yo creo que se va la media mitad de la iglesia. Porque lo que decimos no tiene consonancia con lo que hacemos. Y el estilo de conducta no solamente tiene que ver con lo que decimos. Mira, ya el ejemplo de palabra es la manera en que nos conducimos verbalmente. Pero ahora la conducta es cómo nos conducimos. Dios quiere cristianos, de una vez por todas, que salgan a la calle y que la gente se convierta, no por lo que dices, sino por lo que haces. Cuando tú dejas de hablar mucho y comienzas a conducirte como Cristo quiere, entonces vamos a ver una iglesia poderosa en este lugar. Cuando empecemos a ser dignos de imitación, entonces vamos a saber que estamos llegando al carácter de Cristo, que es la conducta. Diga gloria a Dios. Entonces esto es importante. En amor. Amor. ¿Por qué le está diciendo amor? La palabra amor ahí es la palabra ágape. Y yo descubrí varios tipos de términos de amor. Se habla del amor eros. ¿Cuántos saben cuál es el amor eros aquí? ¿Cuál es el amor eros? ¿Han escuchado ese tipo de amor, verdad? El amor erótico, el amor entre parejas, el amor sexual. Esa palabra la utilizan del templo místico de los griegos, donde ellos iban precisamente al templo de la diosa Diana a tener sexo. Y esta palabra erótica sale de allí. Pero también está el amor filio, el amor entre hermanos, el amor filio. Este no es el tipo de amor que habla allí. Habla también del amor, el amor storge. Para los que no saben, ese otro tipo de amor, que es lo que habla en Filipenses, cuando dice, os ruego hermanos que tengamos amor fraternal entre vosotros. Eso habla en 1 Pedro capítulo 3, habla de amor fraternal, es el amor storge, que muchos no lo tocan, pero también hay otro amor, que es el amor hiper. Ese es el que utiliza Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, 12, cuando habla del aguijón de la carne, cuando dice, me gozo de parte de Dios porque sé que en medio de mis tribulaciones y aflicciones el amor de Dios se perfecciona en mí. Este amor lo utilizamos en el momento de la prueba. Este amor se desarrolla en el momento de la aflicción. Este amor se desarrolla cuando tú sientes que el mundo se te viene encima. Pero aquí ahora está hablando del amor que va por encima de todo, que es el de Dios mostrando a los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor es ágape. Y cuando dice allí, sé ejemplo en amor, lo que está diciendo que tú tienes que mostrar la vida de Cristo. No hay otra manera de explicarlo. Primera de Corintios capítulo 13 habla de todas las características del amor. ¿Por qué un joven necesita ser ejemplo en amor? ¿Por qué? Porque en 1 de Corintios capítulo 13 vas a encontrar varias características. El amor es sufrido.
jóvenes no quieren sufrir por causa de Cristo. El amor no busca lo suyo. Hay gente que busca, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a la obra, pero ¿qué hay para mí? Y no solamente jóvenes, también muchos que quieren predicar. ¿Qué hay para mí? Dice que el amor no tiene envidia. El ágape no tiene envidia, es decir, no puedes estar sirviendo a Dios aquí y odiar a tu hermano. No puedes decir que tienes amor, que eres ejemplo en amor. Estás abrazando a tu hermano y por la espalda hay que ojalá y que se muera. Que viste mejor que yo esa muchacha. No sé por qué la mamá de ella le compra mejores cosas a ella y a mí yo nada más ando con esta zapatilla gallito. Y detrás mostramos una cosa diferente. El amor no tiene envidia, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice que el amor no busca lo suyo. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo en amor, tenemos que ir directamente a 1 Corintios capítulo 13. Porque es la mejor manera de demostrar cuál es la forma de dar ejemplo a la sociedad y en la iglesia. La mejor expresión de amor, claro, es Cristo. Pero 1 Corintios capítulo 13 está hablando precisamente de Cristo. Porque el único que logró todas esas características de este tipo de amor fue Jesucristo. Aleluya. ¿Cuál es la manera de imitar? Viendo a Cristo, porque Él es el verdadero amor. Aleluya. Él es el que nunca tuvo envidia, el que nunca guardó rencor, el que nunca buscó lo suyo, el que nunca se gozó de la injusticia, el que se gozó de la verdad. Es aquel, aleluya, que nunca se quejó por entregarse a sí mismo. El mejor ejemplo de amor. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo en amor. ¿Por qué? Porque pero amor ágape, agapao, viene el amor ágape. La mejor manera de demostrar amor es siendo como Cristo. Todo lo que nosotros estamos predicando y hablando tiene que ver con Cristo. La mejor manera de imitación. Sin embargo, escuche bien, también utiliza ahí la palabra fe, ejemplo en fe. Necesitamos jóvenes que desarrollen un estilo de fe. Ahora, ¿qué tipo de fe habla aquí? Escucha bien, escucha bien. ¿Qué tipo de fe habla aquí? Porque la misma palabra fe, Hebreos capítulo 11, usted lo ha leído, 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también más abajo, al final, desde el 34 hasta el 40, habla de la manera de desarrollar fe en los momentos de prueba y aflicción, que muchos no quieren. Muchos nada más quieren la fe de Corintios capítulo 12. El don de fe, que es el que ora para tener cosas. Yo tengo el don de fe porque yo quiero sanar. Yo tengo el don de fe porque yo quiero que Dios me use con palabras de ciencia. Hay jóvenes que dicen, yo quiero el don de fe porque yo quiero ganar a la gente. Pero esta fe aquí es la palabra fidelidad. Esta fe que habla y sé ejemplo en fe, está diciendo, es que tú tienes que mantenerte fiel hasta la muerte. No está hablando de una fe que oras para adquirir cosas, para orar para echar fuera demonios o para orar para sanar. No, aunque la palabra griega es la misma. Pero en Gálatas capítulo 5, versículo 20, ahí habla del fruto del Espíritu. Y una de las características del fruto del Espíritu, ¿qué es? Fe. Una de las características del fruto es fe. Habla de amor, habla de paciencia, habla de benignidad, pero dice fe. Y no es el mismo término, o no es la misma característica que se usa en 1 Corintios 12. Porque esta es una fe para adquirir cosas, para ser usado como don. Pero este tipo de fe es para mantenerte firme en medio de la prueba. Oh, aleluya. Este tipo de fe es para que, porque Timoteo está teniendo problemas con los gnósticos. Timoteo era un joven de 38 años. Está teniendo problemas con la gente que lo están menospreciando. Y Pablo le dice, tienes que tener fe. ¿Pero cuál es la fe? La fe que cuando te hablan mal de ti, tú permaneces fiel en la palabra. La fe que cuando la gente habla mal en la iglesia de ti, tú dices, gloria a Dios, yo sigo a Cristo. La fe que cuando te cortan la luz, tú dices, no me importa, voy a la iglesia. La fe que cuando te botan del trabajo, tú puedes decir, Jehová suplirá conforme a sus riquezas en gloria. La fe que cuando alguien habla, que cuando alguien te menosprecia, tú puedes decir, aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es esa fe. La fe, escuche, es la fe que te va a ayudar en medio de la tribulación. Todo joven necesita pasar por esta característica para ser
digno de imitación. ¿Cómo alguien te va a imitar a ti si cuando viene la prueba te vas al mundo? ¿Cómo tú le quieres predicar a un joven que venga a la iglesia si ven tu mal testimonio? ¿Cómo tú le quieres predicar a un joven que ame la palabra de Dios si tú no eres ejemplo en palabra? ¿Cómo tú quieres que ganar un joven y traerlo a Cristo por la palabra si tú no eres ejemplo en conducta? Pero también habla de ser ejemplo en fe. Y Dios quiere que jóvenes desarrollen la fe que muchos menosprecian. ¿Cuál es la fe? Porque muchos quieren la fe que te trae cosas materiales. Las iglesias de este tiempo, muchas iglesias están hablando de una fe que tú adquieres cosas materiales, pero no están hablando de una fe que te hacen permanecer firme en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de las circunstancias. Sin embargo, Timoteo como joven está aprendiendo esto. Escucha, hermano, lo que yo le estoy enseñando aquí son herramientas que te van a ayudar a estar firme y a que otros puedan tenerte como ejemplo. La mejor manera es por medio de la palabra. Fe. Y eso allí le puse Gálatas 5:30. Ahora bien, el otro ejemplo a seguir, ¿ok? El otro ejemplo a seguir es la palabra pureza. Cuando él le dice, quiero que seas ejemplo en pureza. Ahora la pregunta es, ¿qué es pureza? ¿Cómo necesitamos ser puros? Escuchen jóvenes. La pureza no es para los adultos. La pureza es para los jóvenes también. Porque a veces nosotros decimos, no, pureza es como para la persona adulta que tiene 80 años, que es más madura. No, él está diciendo a Timoteo, tú necesitas desarrollarte, ser sano, ser limpio, ser santo ante Dios. Y escucha, no solamente ante Dios, sino ante los hombres. Esa palabra pureza es lo que utilizaban en el tabernáculo y en el templo, cuando agarraban un utensilio y le echaban aceite y le rociaban aceite para purificarlo y lo apartaban. Y no se podía usar ese utensilio para otra cosa, sino solamente para lo que iban a hacer los sumos sacerdotes. Cuando iban a propiciar sacrificio, no podían tocar ningún otro tipo de elemento o de utensilio de que ya estaba siendo purificado. Y esa palabra pureza en el hebreo tiene que ver con algo que está limpio, con algo que está sano. ¿Cómo Dios quiere usar a los jóvenes si no están limpios? ¿Cómo Dios quiere usar jóvenes poderosamente si no están sanos? ¿Cómo usted quiere que Dios le use si usted no procura tener pureza? Pero mi pureza, escuche bien, mi pureza viene de adentro hacia afuera. Quiere decir que yo la voy a demostrar donde yo vaya, ser puro. Es fácil ser puro en la iglesia, pero escuche, hermano, cuando uno está allá afuera, que uno va caminando y ve mujeres en la calle, estoy hablando de los hombres, los jóvenes hombres, he visto jóvenes que se les quiere doblar el cuello. Cuando ven a esas chiricanas caminando, para no decir panameña y para no decir costarricense, hay jóvenes que van así, aleluya, gloria. Y cuando llega, ¿qué te pasó? No, mami, me dio una tortícolis. Es porque estaba mirando a la hija ajena. Pero cuando llego aquí, aleluya, oh, resplandece porque ha venido tu luz. Pero no tengo una vida pura. Escuche, la vida pura se desarrolla en mi intimidad. Dios no quiere jóvenes, escuche, Dios no quiere jóvenes que demuestren pureza al frente del pastor. Tú vas a demostrar pureza cuando nadie te ve. Tú vas a demostrar pureza en tu intimidad. En el secreto de la intimidad. Entonces por eso dice Jesucristo, ora a tu Padre en secreto. Cuando repartas limosna, hagas lo que nadie sepa. Es decir, él usa esas características para hablar de que la manera de desarrollar mi vida espiritual es no siendo ostentoso ante la gente, sino que hacerlo en secreto. Y cuando yo soy puro en secreto, Dios me va a recompensar en público. Aleluya. ¿Cómo se desarrollan jóvenes dignos de imitación? Cuando nos tratamos de limpiar del mundo. Estos mensajes no se dan hoy en día. Cuando nos limpiamos del mundo. Jóvenes, sí se puede. Sí se puede vivir en santidad. Sí se puede llegar a la pureza. No estoy hablando de alguien que no va a cometer errores. Estoy hablando de alguien que ama la palabra. Y cuando amamos la palabra y cuando amamos la verdad, el Espíritu Santo llega a nuestra vida para limpiarnos y hacernos puros delante de Dios. La pureza tiene que ser preponderante en alguien que quiere ser digno de imitación. Tenemos que ser puros.
Dígale a su joven que está al lado de su hermano, tenemos que ser puros. Tenemos que ser puros. Y escuche, ahí hay otra palabra allí que es la que yo le dije, en espíritu. En espíritu, pero esa palabra no aparece en el original. Espíritu, pero escuche, leyendo un poquito y investigando esa palabra espíritu ahí, el término griego, aunque está la palabra ruach y está la palabra psichi en hebreo, ¿ok? Pero esta palabra aquí implica, y yo dije, ¿cómo podemos ser ejemplo en espíritu? Ahí en la Reina Valera está. ¿Cómo podemos ser ejemplo en espíritu? Ahí está. Eso se aplica al interior, a la manera de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ser ejemplo en espíritu. Ahora, espíritu a veces aparece en mayúscula y en minúscula. Cuando habla de minúscula, habla del interior del hombre. El hombre se divide en espíritu, alma y cuerpo. Tripartito, tricótomo. Sin embargo, el término allí también, porque es la relación del hombre con Dios por medio del espíritu. Cuando somos ejemplo de espíritu, ¿qué implica? Que nosotros internamente tenemos comunión con Dios. Ahora, fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23. Y el Dios de paz os santifique por completo todo nuestro ser irreprensiblemente, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué le parece? O sea, que el plan de Dios en el hombre es que el hombre se mantenga en una vida santa en todos los sentidos. Y uno de ellos es espíritu. Nosotros tenemos que ser ejemplo en espíritu, santificándonos cada día. Porque el espíritu te relaciona con Dios. Diga gloria a Dios. El espíritu nos relaciona con Dios. Entonces habla del interior, de la manera de dejarse guiar por el espíritu. Por eso es que Gálatas capítulo 5 habla del fruto del espíritu. El fruto del espíritu se impregna en todo el ser del cristiano para que podamos ser ejemplo en espíritu. ¿Cómo podemos ser ejemplo en espíritu? Dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Escuche. ¿Cómo podemos ser ejemplo en espíritu? Cuando el Espíritu Santo toma nuestro espíritu, toma control de nuestro espíritu. Mira, por eso el salmista en el capítulo 51 dice, Señor, renueva un espíritu nuevo delante de mí, delante de ti. Renueva, ¿saben por qué? Porque el espíritu se había corrompido. El espíritu se puede corromper. Jóvenes, el espíritu se puede corromper. Así como el alma se corrompe, el cuerpo se corrompe, el espíritu también. Porque David decía, cambia mi espíritu, renueva un espíritu, pon un espíritu nuevo. Y no habla del Espíritu Santo, habla de esa parte espiritual, esa parte invisible, pero esa parte que te relaciona con el Ruach HaKodesh. Aleluya, que te relaciona con el Eterno, con el Padre. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Tienes que ser ejemplo en espíritu, es decir, tienes que tener una vida en comunión para poder ser alguien digno de imitación. Escucha, hermano, no hay nada mejor que ver un pastor aquí al frente que sea ejemplo en amor, en fe, en pureza, en conducta, pero en espíritu. La mejor manera que un joven puede mostrarse al mundo con estas características, mostrándose al mundo, es siendo ejemplo. Escuche, hermano, el ejemplo da a entender a nosotros que la gente se va a convertir con lo que hacemos, no con lo que decimos solamente. Es hora de que la iglesia demuestre lo que es por dentro. Como decía el pastor allá adentro, el pastor decía, hay que mantenerse de una sola postura hasta la muerte. Aunque te menosprecie la gente, aunque la gente diga algo en contra de ti, pero yo sé que si yo me muero, aleluya, yo mantuve estas características y yo me mantuve limpio. Yo fui ejemplo en amor, fui ejemplo en fe, fui ejemplo en pureza, fui ejemplo en conducta, pero también mi espíritu estaba conectado con Él. Aleluya. Den un aplauso al Señor, hermano. Jóvenes, esta es la mejor manera de... Yo le puedo echar aquí chiste, pero usted no va a aprender nada con chiste. Pero con la palabra de Dios que transforma, que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ser jóvenes dignos de imitación. Escuchen, jóvenes dignos de imitación por medio de la palabra. No hay otra manera.
No podemos ser dignos de imitación si no buscamos la palabra de Dios. No podemos ser dignos de imitación. Nadie va a querer imitar a alguien que no vive la palabra. Nadie va a querer imitar a alguien que no es ejemplo en fe, que no es ejemplo en pureza, que no es ejemplo en conducta, en amor. No. Y podemos ver, hermano, para culminar, muchos jóvenes que fueron firmes en todas estas características. José fue un hombre que entró al palacio, al palacio de Potifar, de Faraón. Ok, miren, José fue probado de varias maneras. No quiero profundizar mucho, ok, pero siempre fue fiel. Escuche, siempre fue fiel, siempre retenía su fe en Dios bajo las circunstancias difíciles. José, usted dice, ¿y yo cómo puedo hacerlo? Vaya y vea a José, un hebreo, que se mantuvo fiel en todo este tipo de características. José supo mantener conducta, fue firme en pureza, en conducta, en amor, porque José le dijo a la mujer de Potifar, no, quédate con mi ropa, pero yo me voy con Dios, yo me voy con el Eterno, yo me voy con la santidad, me voy con mi integridad a Dios. Y hay jóvenes que necesitan estas características, como la de José. Diga carácter. Es que los jóvenes que tenemos hoy en día están hechos de cristal, pastor, están hechos de cristal. Ay, me duele el pie y yo no voy a la iglesia. Ay, esa mujer me quiñó el ojo. Ay, Dios mío, estoy en tentación. José, que estaba al frente de una de las mujeres más hermosas del mundo. Las egipcias eran las mujeres más hermosas del mundo. Pero José tuvo una condición firme y dijo, yo prefiero la santidad de Dios. Y por eso Dios lo llevó a ser gobernador, aleluya, porque él mantuvo su fidelidad. Entonces, José es un ejemplo de esto. Ahí lo vemos en Génesis capítulo 37:3. Aunque era el hijo favorito, entre comillas, de Israel, Jacob, ok, que amaba a José más que sus otros hijos. No dice que tenía preferencia en José, sino que lo tuvo en su mayoría de edad. Eso tiene su explicación más profunda. Pero él no llegó a ser orgulloso ni arrogante. Él tenía una túnica de colores que lo hacía ver diferente a los hermanos, pero José siempre se mantuvo humilde. Una de las características que necesitan los jóvenes es humildad. Características que necesitan los jóvenes, dejar el orgullo y dejar la arrogancia. Escuche, ahí está en Génesis 34:4. Fue aborrecido, lo odiaban, ¿ok? Lo odiaban al hablarle amistosamente, pero esto no produjo amargura ni resentimiento en él. Entonces, ¿cómo les hubiera afectado a muchos jóvenes de este tiempo esto si alguien te menosprecia? Hay gente que los menosprecia y ya se van al mundo. Hay jóvenes que son aborrecidos y se van al mundo, pero dice Jesucristo, bienaventurado, capítulo 8, versículo 14, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os aborrezcan, diciendo tales cosas mintiendo, gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en el cielo. Entonces Dios necesita jóvenes que mantengan su firmeza, aunque pasen por aborrecimiento, aunque pasen por odio. Sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían, pero dice que fue envidiado también. Una de las cosas que hace que jóvenes caigan y se vayan al mundo es cuando viene la envidia entre hermanos. Y esto también es para la iglesia. Hermanos que se envidian unos a otros, pero aquí no pasa eso. El pastor ya me dijo que aquí no pasa eso. Eso es por allá. Eso es por allá en la iglesia Judas Iscariote. Eso no es aquí en la iglesia Gran Yo Soy, porque el pastor dice que aquí en esta iglesia solamente se atiende en casos, aleluya, de gente que necesita oración, pero no casos de envidia. O cualquier parecido es pura coincidencia. Aquí no hay gente envidiosa, ¿verdad? Oh. Sus hermanos le tenían envidia. Esto pasa en todos lados, en todas las iglesias, ¿ok? Pero cuando un pastor enseña bien, hace que el espíritu, que la armonía se manifieste en hermandad, y no hay esto, ¿ok? Entonces ellos lo vendieron a los ismaelitas completamente, ¿ok? ¿Y qué pasó? Él se mantuvo firme, ¿ok? Fue tentado por mujer. Ahí ya yo le di el ejemplo. Le dijo, acuéstate conmigo, ven papi, acuéstate conmigo, vas a gozar, vas a disfrutar. ¿Y qué le dijo? No. Ok, estoy parafraseando, quédate con mi ropa. Algunos eruditos dicen que en medio de ese ajetreo,
José pudo tener la posibilidad de ver a esa mujer tan linda y tan bella, y probablemente le dio un besito. Probablemente le dijo, ay, Dios mío, pero uno y ya, pues, uno y ya. Pero dame otro. No, ya, por favor, ya. Pero papi, por favor, tú estás lindo. Porque eso es lo que hace el diablo. Tú estás lindo, tú eres un morenito lindo. Tú eres como allá, como ese queruso. Oh. Oye, y José, porque algunos eruditos dicen que le dejó la túnica porque la mujer se la arrancó. Literalmente en el hebreo de entender que tuvieron una lucha. José era un hombre que tenía humanidades como tú y yo, pero algo lo diferenciaba de muchos de nosotros, es que era un hombre fiel, era un hombre digno, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre puro, era un hombre que tenía ejemplo en fe, pureza, palabra, amor y conducta. ¡Aleluya! Entonces, para ser ejemplo en espíritu, Dios va a probar nuestro espíritu, así como la carne te corrompe. También el alma y el espíritu del hombre. En Salmo 51, David por eso lo dijo: haz un espíritu recto delante de mí. Tenemos que orarle a Dios, jóvenes, para que haga un espíritu recto delante de nosotros. Eso es lo que necesitamos predicar a la juventud. Dejarle de echar chistes, dejarle de hablar de Daddy Yankee, de Farruko. Háblenle de la palabra de Dios. Háblenle de que tenemos que vivir en santidad. Diga gloria a Dios. Entonces, muchas veces Dios permite que pasen cosas injustas para probar nuestro carácter. A veces, escucha, gózate en esto, Dios estaba con José porque él era íntegro y era un hombre de ejemplo en conducta. Como Timoteo, le dijo Pablo a Timoteo: sé ejemplo en conducta. José lo hizo. Y él fue olvidado por años de los coperos. No se acordaron de él cuando se cumplió el sueño, pero esto produce amargura en todos nosotros. Y déjeme decirle algo: aunque muchos hombres humanos se olviden de ti, muchas veces Dios no se olvidará de ti. Aleluya. Dios no se va a olvidar de tu oración. Dios no se va a olvidar de lo que has orado. Dios no se va a olvidar de tu fidelidad. Dios no se va a olvidar de que te guardaste firme. Dios no se va a olvidar de tu pureza. Dios no se va a olvidar de tu fe. Necesitas saberlo como joven, y también la iglesia lo necesita. Diga gloria a Dios. Entonces, la conducta de José lo ayudó a alcanzar un más alto rango en Egipto. Oye, Dios quiere también bendecirnos aquí en la tierra. ¿Quién dijo que no? Pero ¿cómo lo hace? Dios no escoge a cualquiera. Estos que andan tirándose a la política. Y que no, que Dios me habló que yo iba a ser legislador. Mentira del diablo. Porque ¿cuántos de estos legisladores cristianos, disque cristianos, han ocupado estos puestos y se olvidan de Dios? Se apartan, ellos negocian el evangelio con las cosas del mundo. Esto no es para el mundo, pero cuando Dios escoge a alguien que Él le agrada, dice que Él lo bendice, lo honra y también, aleluya, lo ayuda en su conducta. Porque Dios sabe quién eres tú. Dios sabe qué tipo de conducta tú tienes. Dios sabe que si tú lo amas por el dinero o lo amas porque tienes una conducta recta delante de Él. Diga gloria a Dios. Entonces, quiero terminar con esto. José se distinguía entre los demás. Nunca podemos vender nuestra conducta y ver por medio de las cosas que nos ofrece el mundo, ofrecernos, sino que tenemos que ser diferentes a los demás. Jóvenes, Dios quiere, valga la redundancia, jóvenes diferentes a los demás. Que cuando la gente te vea caminando diga: este es de la iglesia del pastor de Mil Ayala. No, pero de Mil Ayala porque él les enseña a amar a Cristo. Que cuando la gente te ve en la calle diga: este es un verdadero cristiano. Es hora de demostrar nuestra manera de vivir ante la gente. Ya dejemos de hablar basura, tontería, y emprendamos y aprendamos a tener una buena conducta y a ser diferentes. Diga gloria a Dios. Quiero dejarlo hasta ahí, hermanos. Pónganse en pie. Ahí podía hablarle de Moisés. Podría hablarle de Moisés, como él dejó el mundo y prefirió no llamarse hijo de la hija del faraón por causa de llevar el oprobio. Pero Dios tenía algo grande para él, porque lo llevó como caudillo, como gran caudillo, para sacar al pueblo de Israel del desierto. Aleluya. Dios quiere transformarnos en esta noche. Levante su mano allí, aleluya. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Escuche bien, escuche bien. El tema era: ¿cómo podemos ser jóvenes dignos de imitación? Todo esto lo que hablé
5 cosas características que Dios quiere hacer con nosotros. 5 cosas características. ¿Cómo podemos ser ejemplo? Y hay jóvenes aquí, que yo sé y siento en mi espíritu que necesitan ser renovados. Pero cuando hablo de jóvenes, no estoy hablando de niños y que usted diga que yo me siento viejo, no. Estoy hablando de personas que también han tomado este reto de poder tomar estas características. Dios quiere formar gente con esta manera de vivir adentro, jóvenes con ejemplo. Seamos ejemplos, cristianos con ejemplo. Ya necesitamos tener una nueva generación que supere a aquellos cristianos que la gente recuerda que han caído, que han pecado. Ya basta de esto. Ya basta de esto, hermanos. Ya basta de andar recordando a aquellos que hicieron grandes obras para Dios y ahora ya no están en Cristo. Solamente se habla del pasado, de lo que ellos hicieron. Ahora la pregunta retórica es, ¿qué vas a hacer tú? La pregunta a ti, un reto que te hago, ¿qué vas a hacer tú como joven? ¿Qué vas a hacer con la generación que viene? ¿Qué vas a hacer tú, aleluya, con este nuevo reto de levantar un remanente que ame a Dios, que le diga no al pecado, que le diga no a la fornicación, que le diga no al adulterio, que le diga no a la mentira, que le diga no a los deleites del mundo? No es cualquiera. Pero si tú te niegas a esto, tú vas a tener un galardón grande en el cielo. Si tú te niegas a esto en esta noche, tú vas a ser un joven poderoso en la mano de Dios. Si tú te niegas, escuche, si tú te niegas a morir a la obra de la carne, si tú aceptas a morir a las obras de la carne, entonces vas a ser ejemplo en espíritu. Ejemplo en espíritu es aquellos que mueren a la carne, porque el espíritu está por encima de la carne. Escuche, el espíritu está encima de la carne. Y aquí hay jóvenes que están luchando con las obras de la carne. Aquí hay jóvenes que en la universidad, en el colegio, hay jóvenes que te hacen hablar malas palabras. Escuche, aquí hay jóvenes que le han fallado a Dios. Aquí hay jóvenes que le han fallado a Dios. Pero este es el momento para decirle, Señor, aquí yo estoy. Aquí yo estoy para ser ejemplo. No soy perfecto, no soy perfecta. Aunque la palabra perfecto en el griego significa alguien maduro. En cierto punto, alguien que llega a una madurez. Sed perfecto porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Madurez, eso es lo que enseñaban los rabinos a los discípulos, a tener madurez. Perfección es tener madurez. Pero Dios quiere que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. No tenemos una identidad o una humanidad recta. Necesitamos perfección delante de Dios por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Levante su mano allí, levante su mano. Vamos a pedirle al Señor que tome esta juventud, que la transforme, que la canalice, que la llene de su Santo Espíritu. Escuche, llenarse del Espíritu Santo no es solamente venir a hablar en lengua. Llenarse del Espíritu Santo no es solamente saltar y brincar aquí adelante, no. Llenarse del Espíritu Santo, del Espíritu, es alguien que cambia. Sed llenos del Espíritu Santo, le dijo Pablo a los de Éfeso. Y es un verbo que es gradual, que es constante, que es algo progresivo. Sed llenos del Espíritu Santo. Jóvenes llenos del Espíritu Santo, que cambien cada día, que amen la palabra, que busquen, que se eduquen, que profundicen, que se llenen de la palabra de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es alguien que deja la carne, es alguien que deja el pecado, es alguien que deja la fornicación. Ser lleno del Espíritu es alguien, aleluya, que cada día quiere morir al viejo hombre para vivir para Cristo. Y esto lo va a hacer Dios contigo desde ahora en adelante. Jóvenes, pasen aquí adelante, jóvenes. Los jóvenes, yo necesito unos 3 minutos para hacer una oración aquí por estos jóvenes que necesitan ser transformados, que necesitan ser canalizados, que necesitan, aleluya, ser ejemplo en estas 6 características. Espero que esto haya quedado impregnado en su mente. Ser ejemplo, ser ejemplo. Escuchen, ustedes son la generación de relevo, pastor. Esta es la generación de relevo, la cual Dios va a hacer cosas poderosas.
la cual Dios va a hacer milagros. Escuchen, sobre los jóvenes derramaré de mi Espíritu Santo. Esa promesa también era para nosotros. Sin embargo, por causa de las obras de la carne, Dios no está haciendo muchas cosas en los jóvenes. Aunque deberíamos, escuchen, deberíamos ser una generación como José, como Josué. Josué, cuando entró a la tierra prometida, dice que había él y Caleb tenían un espíritu diferente. Un espíritu diferente. ¿Cómo podemos ser jóvenes dignos de imitación cuando tengamos un espíritu diferente? ¿Qué es tener un espíritu diferente? Es tener una manera de vivir que le agrada a Dios. Aleluya, un espíritu diferente. Vamos a orar para que Dios imparta un espíritu diferente. Levante su mano. Iglesia, levante su mano y escuchen. Este es un privilegio tener jóvenes en este pequeño remanente. Padre de la gloria, te damos gracias. Espíritu de Dios. Yo siento la presencia de Dios aquí. Yo siento la presencia de Dios aquí que va a canalizar a muchas jovencitas, a muchos jóvenes, y los va a llevar a un nivel espiritual donde nunca antes han estado, donde van a llenarse de la gloria de Dios, de palabra. Aquí van a haber jóvenes que van a empezar a predicar con conocimiento, con sabiduría, cosa que el pastor le ha pedido a Dios. Escuche, jóvenes llenos de la palabra. Eso poca iglesia lo tiene. Y yo no sé, yo lo digo así porque siento en el espíritu que aquí se le ha pedido jóvenes con un nuevo relevo. Su pastor probablemente puede vivir hasta 80 años más. Hasta 80 años, después más de 30 años. O sea, Dios le dé hasta 100, 150. Pero la oración, lo que yo estoy viendo, pastor, es que estás pidiéndole un remanente de jóvenes llenos de la palabra, de conocimiento, que amen la lectura, que amen la profundidad de la palabra, que jóvenes que cuando vayan a otras iglesias a predicar, aleluya, se identifiquen por alguien que les instruyó. Y Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo. Pero también necesitas quitarte muchas cosas. Padre, en el nombre de Jesús. Cántese algo, hermano. 3 minutos nada más. 3 minutos, pastor. 3 minutos. Porque yo necesito hacer esta oración. Porque, escuche, Dios quiere hacer cosas contigo. El Espíritu Santo, el Ruach, llama. Esta jovencita está llorando. En el nombre de Jesús, mira, esta jovencita tiene grandes ministerios, grandes dones. La presencia de Dios está sobre ella, que no la puede contener, porque la palabra la ha tocado. La palabra la ha tocado. Y ella está llorando porque ella siente el Espíritu de Dios sobre ella. Escuche, difícilmente un jovencito de esta edad puede sentir la gloria de Dios, puede sentir la presencia de Dios. Eso indica que hay amor a la palabra. Dios está haciendo cosas grandes en esta niña. La va a llevar a un nivel especial, espectacular. Es el poder de Dios que está sobre ti. Llénala, 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 llénalos, llénala, llénala, llénala. Shabakatara, llénala, Padre, llénala, llénala en el nombre de Jesús. Hay cosas que muchos jóvenes no entienden, Padre, pero ellos son una generación de relevo. Es una generación de relevo. Dios tiene cosas grandes para ti. Como no tienes idea, amas la palabra, amas mi palabra, amas mi obra. Y aunque hay dificultades y tentaciones, como cualquier joven, siempre has dicho sí a la obra de Dios. Por lo tanto, Dios, aleluya, te fortalece, te da fortaleza en medio de tu debilidad. Aleluya, recibe en el nombre de Jesús. 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 Has pasado por mucho sufrimiento. Aleluya. Hay cosas que no entiendes en tu casa, en tu familia. Pero Dios te trae consuelo en esta hora. Te trae consuelo para llenarte de su palabra, para que sea ejemplo en pureza, en conducta, en fe, en amor, en espíritu. Aleluya, porque sí se puede llegar a la santidad. Sí se puede, hija, se puede llegar. Él te llena de su palabra, aleluya. No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, aleluya. Toda tentación, todo obstáculo, todo lo que se haya puesto en contra de mí, aleluya, el Espíritu de Dios está aquí para limpiarte. Recíbelo, 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 recíbelo. Recíbelo. El Espíritu Santo está limpiando a mucha gente, a muchos jóvenes.
¿Saben por qué Dios está haciendo esto? Porque Dios está levantando jóvenes en este lugar. Aleluya, llénate, hija mía. Llénate, llénate, llénate. Yo te traje aquí para llenarte. Yo te traje aquí porque yo tengo planes contigo poderosos. Aunque no lo crean en tu casa, aunque muchas amigas tuyas han intentado que tú hagas algo que no le agrada a Dios, yo estoy contigo. Yo te hago pura como José. Ahí te da Dios, te da fortaleza, 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 dice el Espíritu de Dios. Fortaleza para que puedas contrarrestar todas esas tentaciones. Gracias, Padre, llénalos, llénalos. Llénalos, llénalos, Padre, llénalos, ayúdalos, ayúdalos, ayúdala, 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 ayúdalo, ayúdalo, Padre, en el nombre de Jesús. Mira esta juventud. Espíritu de Dios, permite que esta semana sea una nueva renovación, que tengan hambre de tu palabra, que tengan hambre de tu palabra, que se llenen más, que puedan ir, Señor, y conquistar las cosas que ellos necesitan para tu obra, Dios, no solamente para la iglesia, sino para ser testimonio, testimonio, testimonio a aquellos que están perdidos. Una juventud diferente en Chiriquí, una juventud diferente a las demás iglesias, jóvenes que se identifican con la palabra. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga. El Señor les bendiga ricamente. Aleluya. El día de mañana, el Señor nos dio una palabra. Mientras yo estaba allí en el cuarto, me dio una palabra poderosa para compartirla evangelísticamente. Así que traiga a alguien, personas que tengan problemas, necesidades. Todos tenemos necesidades. Pero Dios nos va a dar una palabra de renovación. Escuche bien, venga con ese espíritu dispuesto a recibir conocimiento, sabiduría, pero también venga dispuesto a recibir el poder de Dios que Dios nos quiere dar también el día de mañana. Así que, hermanos, oren por esto para que el día de mañana sea un día de gloria, un día de bendición, un día de cierre de poder. Escuche, tenemos palabras, conocimiento, teología. Pero Dios ha preparado el mejor menú para el último, bueno, no el último día porque hasta puede venir mañana. Pero sabemos que Dios tiene una palabra poderosa para nosotros mañana. Aleluya. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Dios le bendiga, hermano. Denle un aplauso al Señor y le damos toda la gloria a nuestro Yeshua HaMashiach. Gracias, hermano. Gracias por soportarme.